en el camino de la vida, caminándolo yo, en la siguiente esquina me esperaba un cáncer invasivo de los más agresivos. Yo empecé a pedirle a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Y cuando a mí me diagnosticaron el cáncer, yo me fui a la esquina de ese hospital. Y yo le pedí a Dios, le dije, Señor, abrázame, porque el mundo se me viene encima. Testimonios impactantes. Dios te bendiga, gracias por estar viendo nuevamente este video de testimonios impactantes y no hay que callar las maravillas de lo que Dios hace en nuestras vidas. Es tiempo de testificarle al mundo lo que Dios hace con nosotros. Y el día de hoy me acompaña la hermana Ani Pérez, esposa del pastor José Antonio Pérez de San Isidro, California. Hermana Ani, un placer de tenerla acá. Dios la bendiga. Amén, buenos días. Dios bendiga a todos aquellos que nos están escuchando. Y pues su servidora, como dijo nuestra hermana Nora, soy Ani Pérez, soy esposa del pastor José Antonio Pérez Contreras. Trabajamos aquí en el área sur de California, ¿verdad? Tenemos un periodo de aproximadamente 42 años sirviendo al Señor en el ministerio del pastorado y 42 años que se han ido tan rápido, pero gracias a Dios por ello, que seguimos caminando. Tengo 2 hijos, mi hijo mayor se llama José Antonio y mi hija menor Keila, ellos ya están casados, 3 nietos. Y pues aquí estamos para la honra y la gloria de Dios, para compartir nuestra historia de fe. Gloria a Dios por eso, hermana Ani. Gracias por tomar su tiempo y querer testificar, de decirle al mundo la sanidad que Dios hizo en su vida. Cuéntenos, hermana Ani, cómo es su testimonio. Queridas personas que nos escuchan, oyentes, en el nombre de Jesucristo me dirijo a ustedes con temor y temblor para compartirles mi historia de fe, ¿verdad? Su servidora, desde muy joven, desde niña, yo sentí un llamado muy grande, un amor muy especial hacia Dios, de servirle. Y el sueño de mi vida era entrar en el noviciado y ser monja de la orden de las adoratrices. Siempre eso me gustó, me sentía una inclinación muy grande hacia Dios y la siento, gracias a Dios todavía. Recuerdo que para mí, los regalos que le pedí a mi madre era que me dejara pasar todo un día en la iglesia. Yo era la monaguillo del sacerdote, daba las campanadas, rezaba el rosario, ¿verdad? Cuando una persona moría, yo iba. A una joven de 18 años, imagínense, pues a veces la gente no creía mucho en mí, ¿verdad? Pero ya al desarrollarme yo rezando el rosario, ya cambiaban su concepto. En Semana Santa dirigía el Via Crucis. Mi devoción era muy grande, y yo siempre sentía el deseo de servirle a Dios en el noviciado. Y mi padre se preocupaba, mi padre me decía que era muy extremosa y mis hermanos le decían, mayores que yo, papá, no se preocupe, cuando ella tenga su primer novio se le va a olvidar, pero no era así. Yo no quería, yo no quería tener novio porque para mí era que yo me iba a casar con el Señor Jesucristo, como así lo enseña, ¿verdad? Donde yo estaba. Pero sucedió un día, mi padre tiene un accidente automovilístico en el cual estuvo a punto de perder la vida. Para mí fue un golpe muy grande ver a mi padre que los doctores no lo daban porque estaba muy mal. Y una mañana, al yo llegar de la escuela, voy al hospital y abro la puerta del cuarto y veo a mi madre abrazada de él llorando. Nosotros somos 10 de familia, éramos 11, uno murió y yo era casi como la cuarta
y puros hermanitos pequeños. Y a mí me dolió mucho ese cuadro. Y yo me fui a la capilla del hospital y yo le pedí a Dios que si Él salvaba a mi padre, no iba a haber poder humano que me detuviera, que yo iba a tomar los votos. Y gracias a Dios, Dios salvó a mi padre. Y cuando ya estuvimos preparando todo para cambiarnos de ciudad, porque la ciudad donde vivíamos, Culiacán, Sinaloa, le hacía daño mucho el calor y quedó el mal de su corazón. Yo hablé con mi padre y le dije que yo quería tomar los votos. Y él me dijo, ya vas a empezar, Anita, porque él así me decía. Y le dije, mire, papá, yo quiero hablar seriamente con usted, escúcheme. Y ya le dije, le platiqué toda mi experiencia, el cuadro de mi madre, que yo le prometí a Dios hacer un pacto con él, un trato, porque yo todavía no manejaba la palabra pactos. Yo le dije, mire papá, yo hice un trato con Dios, que si Dios lo salvaba, le daba la vida de nuevo, la oportunidad de vivir, yo iba a tomar los votos. Entonces yo tengo ese trato con Dios. Y mi esposo, mi papá, perdón, me abrazó y me dijo, ay, Anita, y me dijo, gracias, hija, pero te voy a pedir un favor. Dígame, le dije, se vas a tomar los hábitos a la ciudad donde nos vamos a ir a vivir, a Tepic, Nayarit. Allá los vas a tomar, porque yo no te voy a dejar aquí, ¿verdad? A muchas horas de distancia. Y yo le dije que estaba bien. Llegamos, nos establecimos en Tepic. Inmediatamente me conecté con el seminario, con el convento, ¿verdad? Y ya me presenté, me dieron mi consejera. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que a los 2 meses mi padre muere en un accidente automovilístico. ¿Verdad? Vienen a Mazatlán a traer flores a mi abuelita que acababa de morir y él muere en la carretera. Oh, querido amigo, hermano que me escuchas, para mí fue algo muy tremendo. Fue algo que dolió mi alma ver el llanto de mi madre, su dolor. Yo dormía con ella y podía percibir ese dolor, esa angustia. Mi madre era una ama de casa 100%, desconectada de la economía, ¿verdad? Y porque mi padre, pues como los hogares, ¿verdad? Los hogares de antes, el padre era el proveedor, ¿verdad? Mamá siempre la casa, un hogar tradicional, una familia tradicional. Y yo me empecé a sentir muy mal, muy mal. Mi fe, quiero decirles que mi fe se desplomó y pudiera decir, ¿verdad? Que sentía que Dios, ¿qué había pasado? Que Él me había fallado. Y yo iba al convento y la última vez que fui al convento, porque yo me refugié en el convento, yo le dije a mi consejera, la madre superiora, madre, ¿existe Dios? Y ella se estremeció y me miró, ¿cómo, hija, puedes hablar así si tú vas a tomar el noviciado? Y le digo, ay, madre, es que traigo un vacío muy grande en mi corazón, muy grande. Y ella solamente me abrazó. Y yo recuerdo que saliendo del convento, en la banqueta, yo miré al cielo y le dije, Señor, Dios, le dije, llena este vacío que traigo. Si tú eres Dios, llénalo. Para esto recordé cuando estaba sepultando a mi padre y cuando arrojé el último puño de tierra, miré al cielo una tarde. Nunca la olvidaré. Y mirando al cielo le dije, Señor, si tú existes, ayúdame, ayúdame a que yo pueda buscarte más. Yo quiero buscarte. Que la muerte de mi padre sea una razón para buscarte, Señor. Ayúdame, Señor, porque yo ya sentía la separación física de mi padre, ¿verdad? Convierte la muerte de él en una razón para yo entregarme a ti.
Y pues yo lo volví a decir, esa frase, la volví a pronunciar esa tarde saliendo del convento. Y me fui a casa muy triste, con un vacío. En mi casa había un duelo muy grande, muy grande. Una madre de 42 años con 10 hijos para sacarlos adelante, en una ciudad que teníamos 2 meses viviendo ahí, nadie nos conocía, la casa era la única casa en la cuadra porque era un fraccionamiento nuevo, así es que nos sentíamos solos. Yo iba a la ciudad a mi ciudad, al centro, hermanas, hermanos, y yo sentía que una rabia, una desesperación. ¿Por qué la gente yo la veía sonriendo? ¿Por qué la gente yo la veía feliz? Pero yo no lo era. Yo traía un dolor muy grande. Entonces, mi hermana me dice, conocí a una persona en Comisión de la Luz y ella, ¿qué crees? Me dice, ella es cristiana, es aleluya, me dice, y ella va a venir al ratito, vieras qué bonito habla de Dios. Al hacer línea me empezó a hablar de Dios. Oh, hermana, yo le dije, ¿cómo me gustaría conocerla? Y ella me dice, mi hermana, va a venir, Ani, ella va a venir. Y efectivamente fue. Y ya me empezó a decir ella que ella era cristiana, que era protestante. Y cuando ella me dijo eso, pues yo sentí rápido un rechazo hacia ella. Pues les diré esto. Voy a ser breve en este punto. Ella fue el instrumento que Dios usó para llevar el evangelio a mi corazón. Ella me dijo, qué bueno que tú vas a ser monja. Sí, le dije, yo me voy a casar con el Señor Jesucristo. Oh, me dice, entonces tú conoces muy bien la Biblia. Cuando ella me dijo eso, yo quedé en shock. ¿Biblia? ¿La Biblia? ¿Qué es? Le dije, pues es la palabra de Dios. Inmediatamente mi mente se fue al pasado, a la iglesia donde yo me crié, porque yo era la secretaria del sacerdote. Y yo dije, yo nunca vi una Biblia con él. Yo veía mucho material, el misal, yo veía oraciones que el obispo hacía cada mes, pero yo no vi la Biblia. Y yo me sentí muy mal porque yo no conocía la Biblia, la palabra de Dios. Y recuerdo que cuando ella se fue, yo entré a mi cuarto y le dije, Dios, si tú existes, ponme una Biblia en mis manos. Hermanos, amigos, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que en la tarde, en la universidad, ahí en medio de la cancha, me dice un joven, Ani, ¿no te gustaría tener una Biblia? Y yo me quedé pues, sorprendida. Y yo dije, entonces Dios sí existe. Y me dijo, ¿qué pasa? No entiendes, hermanos. Al día siguiente, él me llevó una Biblia. Yo estaba en clases y por la ventana, en una bolsa de plástico negra, me la dio. Yo, deseando que terminara la clase, me fui al baño y a abrirla. Yo quería conocer la Biblia y empecé a hojearla y yo ya deseaba que terminara la escuela para irme a casa. Hermanos, amigos, cuando yo empecé a hojear la Biblia, leía textos, pasajes, oh, yo me sentía como cuando el sumo sacerdote Hilcías le dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y viniendo el escriba Safán, declaró al rey Josías diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y lo leyó. Oh, hermanos, yo así me sentía, amigos, que había hallado el libro, como Hilcías el sacerdote, como Safán, cuando fue y se lo leyó al rey Josías. Y dice la Biblia que cuando el rey Josías oyó, escuchó el libro de la ley, rasgó sus vestidos. En mí no rasgué mis vestidos, sino que
se rasgó mi corazón, todo ese rencor, resentimiento, duda que yo tenía hacia Dios. La palabra de Dios me empezó a sanar. Yo me sentía como una niña ante una juguetería que nunca había tenido un juguete y le dicen, toma el juguete que tú desees. Y la niña no haya qué juguete tomar. Déjeme decirle que así yo me sentía como esa niña. Todo lo que yo leía en la palabra me llenaba, sentía algo tan hermoso. Y pues fue así como yo empecé a conocer de Dios. Esta persona que me evangelizó me dio trabajo como maestra para su niña que tenía problemas de aprendizaje. Yo iba a la Ciudad de México cada 2 meses a tomar cursos de educación especial y ella cada vez que íbamos me daba estudios bíblicos en la noche y yo sentía algo dentro de mi corazón muy hermoso, ¿verdad? Y sucedió que yo me empezó a hablar del Espíritu Santo y al hablarme del Espíritu Santo yo nunca lo había escuchado. Yo sabía que era la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Perdón, la tercera persona pero no sabía que el Espíritu Santo era el poder de Dios, Dios mismo, habitando en el corazón del hombre y empoderándonos para vivir una vida de su agrado. Yo se lo pedí a Dios y estando en la Iglesia Católica, en un curso que se nos dio ahí, yo lo recibí. Yo lo recibí, éramos aproximadamente más de 80 jóvenes invocando el poder del Espíritu Santo y Dios me lo concedió. Yo fui la única que hablé en lenguas para la honra y la gloria de Dios. Posteriormente yo me bautizo, ¿verdad? Y empiezo yo a trabajar en la fe en mi corazón. Ese vacío que yo traía, Dios me lo llenó. La presencia de Dios, mi Padre terrenal se me fue, pero vino el Padre celestial. Él es el que me acompaña en el camino de la vida, me toma de la mano. Y déjeme decirle que después conozco a mi esposo, nos casamos en la ciudad de Tepic, él era un ministro y Dios nos concedió pastorear Ruiz Nayarit, posteriormente Puerto Vallarta, posteriormente Mazatlán, posteriormente 2 iglesias en Tepic. Y en Puerto Vallarta mi hija pierde la audición. Mi hija tenía aproximadamente 1 año, 8 meses, estaba formando su lenguaje. Cuando mi hija pierde la audición, oh amigos, yo sentí un dolor muy grande. ¿Qué le puede suceder a un hijo que a los padres, a la madre, pues no le duela? Mi hija perdió su audición, crecía y veíamos que no formaba lenguaje, no hablaba. En eso a mi esposo lo cambian a Mazatlán. Llegamos a Mazatlán, descubrimos que mi hija era sorda por medio de estudios que le hicieron en Guadalajara. Oh, hermanas, amigos, yo sentía que había un dolor en dentro de mí al ver a mi hija en esa situación. Y empecé yo a buscar a Dios, empecé a buscarlo. Yo le dije, Señor, yo quiero ser como Nehemías, que el gozo del Señor, tu gozo sea mi fortaleza. Yo quiero poner el gozo tuyo sobre este problema de mi hija, porque tu gozo me va a dar fortaleza y tu fortaleza me va a aumentar la fe y la fe me va a ayudar a creer que tú lo puedes hacer. Pues su servidora soy maestra y conforme iba mi hija en el grado, yo pedía ese grado, ¿verdad? Si mi hija entraba primero, yo pedía primero. Si iba segundo, yo pedía segundo. En casa yo tenía un salón de clases donde yo a ella todos los días le daba clases, la llevábamos a terapia, pero ya no respondió la educación para mi hija. Entonces nos hablaban de sign language, ¿verdad? Venimos aquí a Estados Unidos y al tratarla aquí en Estados Unidos,
por medio de una escuela que era una de las mejores escuelas. California era el de los mejores en el programa de sordos, y la escuela en Chula Vista era una de las mejores. La, la inscribimos, y pues dejando yo mi país, mi familia, mi trabajo, mi esposo, un pastorado, pero teníamos algo en mente, que teníamos que sacar adelante a nuestra hija. Entonces venimos a este país, y cuando ya sentíamos que todo estaba bien, ¿verdad? Que todo estaba muy bien, sucede que dije, gracias Señor, ya mi hija ya está en una escuela especial para sordos. Gracias Señor, se cumplió el objetivo. Pero en el camino de la vida, caminándolo yo, en la siguiente esquina me esperaba un cáncer invasivo, de los más invasivos que había, de los más agresivos. Entonces yo empecé a pedirle a Dios, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y cuando a mí me diagnosticaron el cáncer, yo me fui a la esquina de ese hospital, y yo le pedí a Dios, le dije, Señor, abrázame, abrázame porque el mundo se me viene. Yo sentía tanto la necesidad de un abrazo de mi madre, de mi padre, ¿verdad? Pero mi madre estaba muy lejos y mi padre ya se había ido. Pero el Espíritu Santo me recordó, tú tienes un Padre celestial. Y yo, amigos, yo le pedí a Dios, Señor, que tus brazos de amor, de consuelo, de fortaleza me abracen. Yo necesito hacer lo que hizo Juan, el apóstol amado, que se recargaba en tu costado. Yo necesito recargarme en tu costado, porque el mundo se me viene encima. Y así fue, hermanos, me empecé con los tratamientos de quimioterapia, y en una de las quimioterapias, en la primera, yo me sentía muy mal. Mi esposo y yo estábamos en la mesa muy mal, cuando en eso nos estábamos preguntando él y yo, ¿a qué venimos a este país? ¿A causar lástima, Señor? Porque la gente nos miraba con lástima. Lo dijo mi esposo en su testimonio anterior, que él lo dio. Cuando en eso suena el teléfono, y yo siempre lo he dicho y lo he compartido, Dios siempre pone un ángel para un pastor. En todas las iglesias que hemos estado, Dios usaba una persona que es de la congregación, que se convertía en nuestro ángel, que ella velaba, cuida del pastor. Usted que me está escuchando, si está en una congregación, sea un ángel para su pastor, para su pastora. Hágalo, porque a veces nos sentimos solas. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué sucedió? Esta hermana nos habla. Ella era el ángel que Dios había escogido en Mazatlán. Ella siempre suplía mis necesidades, por más difíciles que eran, y las de mi esposo. Y ella le pregunta a mi esposo, hermano José Antonio, ¿cómo están? Y como con la clásica respuesta, ¿verdad? Bien, hermana, dígame la verdad, ¿cómo está la hermana Ani? Porque Dios ha cargado mi corazón de orar por ella. ¿Y cómo? Dígale que Dios me enseñó que no le va a pasar nada, que ella va a vivir, que todo va a estar bien. Amigos, esta persona vivía en Mazatlán, y nosotros aquí en San Isidro, en San Diego. Mazatlán, Sinaloa, pues está retirado en México. ¿Cómo sabía ella? El Espíritu Santo le enseñó, y eso vino y levantó nuestra fe. Vino de tal manera que Dios nos ayudó, y aquí estoy, ¿verdad? Y si alguien me preguntara cuáles han sido las experiencias más significativas que he tenido con Dios, inmediatamente iría a estos procesos que viví, que me sorprendieron sola.
ya que mi esposo estaba en su trabajo y mis hijos en la escuela. En una ocasión, yo estaba en la sala, yo me sentía muy mal. Y estaba sentada en el comedor cuando viví esta crisis donde sentía que el ángel de la muerte estaba a un lado de mí. Todas mis energías por vivir se desplomaron en ese momento y le pedí a Dios que me llevara. Le dije, Señor, yo ya no puedo más, hasta aquí. Oh, pero déjeme decirle lo que pasó, sucedió, ¿verdad? Que yo empecé a sentir, ¿verdad? Que no podía. Entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo con el texto Primera de Corintios 10:13, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oh, entonces, créanmelo, que yo me empecé a sentir muy bien. Y luego vino otro pensamiento donde me dice, hija, yo no quiebro espaldas. Yo primero tomo la medida de tu espalda y luego pongo la carga en ti. Yo no las quiebro. Si yo te puse esta carga, tú puedes hacerlo, tú puedes vivirlo. Créanmelo, que sucedió en un silencio, en la soledad. Me pasó como Elías el profeta cuando estaba en la cueva y a través de varios fenómenos, que vino un viento recio, dice Primera de Reyes 19:12, que este viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Oh, pero Jehová no estaba en el viento. Luego vino un gran terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Oh, pero vino un silbido apacible y ahí estaba Dios, ahí estaba Jehová. Y a mí así me sucedió, en un silbido apacible. Esta experiencia me fortaleció tanto. No escuché yo, hermanas, ahí en la sala, alas, ¿verdad? Que volaban, alas de ángeles. No vi una luz, no escuché un estruendo, no escuché una voz grande que me dijera, hija, aquí estoy, ni el aleteo de las alas de los ángeles. No. Fue un silbido apacible que me fortaleció tanto que me levanté. ¿Y saben qué hice? Me levanté y empecé a hacer la comida, ¿verdad? Me empecé a hacer la comida y cuando llegó mi esposo, yo le dije, ¿sabes qué, papito? Le platiqué todo lo que había sucedido. En eso recibo una llamada de una hermana de Tepic, que ella ora, o siempre también ella oraba por nosotros. Me puso en el teléfono un hermano mayor y él oró por mí. Y el Señor Jesucristo me sanó en esa oración. Cuando mi esposo llegó, me dijo, yo noto algo en ti, algo diferente. Tienes una paz, una luz en tus ojos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, el Señor hizo algo. Pues estábamos en ese proceso de mis quimioterapias, ya estaba saliendo, cuando mi esposo empieza a sentir un dolor, una molestia. Hermanos, le detectan cáncer de colon en la fase, ya tan mal mi esposo. Me dice el doctor, no compre casa, no compre carro, no haga nada, porque su esposo le queda 1 año de vida, está muy mal. Hermanos, imagínense yo cómo me sentí.
Yo le decía al doctor, fíjese que siento esto, siento aquello, y me decía, es que estás todavía tu cuerpo con la quimioterapia. Yo siempre pensé que iba que en luchar porque tenía una hija sorda y un adolescente preguntándome dónde estaba Dios. Al estar viviendo este proceso, imagínense, las noches se me iban en vela, créanmelo, preguntándole Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi hija sorda? ¿Qué voy a hacer? Unos días va a estar con una tía, va a salir mal, otros meses con otra tía. ¿Y mi hijo? ¿Qué va a ser de mi hijo? Créanme que eran noches que no podía dormir y no se lo compartí a mi esposo, porque mi esposo estaba viviendo pues la situación donde se estaba recuperando de la cirugía. Y recuerdo que el doctor, el cirujano que lo operó, me dijo, mire, hoy yo doy de alta a José Antonio y mañana tiene que estar con el oncólogo. Oh, imagínense, no teníamos residencia, no teníamos los papeles, no teníamos recursos económicos, no tenía familia. Aquí mi familia que me ayudara. Imagínense, no tenía esos recursos. Y recuerdo que una de las veces, en la única opción que teníamos para que a él le dieran la quimio, no, se cerró esa puerta. Y recuerdo, amigos, que yo me fui al cuarto para decirle que no teníamos opciones para una quimioterapia. Y una quimioterapia, usted sabe lo que cuesta en este país, igual en México. Pues no le pude decir, no tuve el corazón y me fui a otro cuarto, me tiré en la cama a llorar. Fui al closet y saqué el vestido de la mártir, de la víctima y me lo puse y empecé a llorar. Cuando en eso vino el Espíritu Santo y me dijo, ¿qué haces? No, levántate y lucha. Y me recordó que cuando nosotros vivíamos en Mazatlán estaba en una piñata y se empezaron a burlar de mi hija porque mi hija no hablaba, balbuceaba sonidos que llamaban mucho la atención. Y yo era su sombra en toda actividad y recuerdo que iban a hacer un juego de niños. Y una niña se empezó a burlar de mi hija, le dijo, ya tira ese hueso de ciruela que no te deja hablar y habla bien. Y a mí me dolió tanto porque yo no estaba preparada. Tomé a mi hijo, a mi hija de la mano y me fui a casa. Me fui a casa llorando todo el camino. Y cuando llegamos se quitaron su ropita de piñata y se pusieron cómodos y yo me fui a acostar. Mi esposo estaba estudiando en México una licenciatura y yo empecé a llorar, a llorar. Me dolía ver el cuadro de mi hija. Cuando en eso, hermanos, amigos, el Espíritu Santo me dijo, ¿qué haces? Levántate. Me fui al espejo y me regañé y me dije, Ani, tu hija no necesita una madre llorona, necesita una mujer valiente que luche con ella, porque vivimos una sociedad que no está educada para las personas con discapacidades. Y me levanté y me dije, esta es la última lágrima que derramo por mi hija. Perdónenme que me regresé al pasado, pero quiero hacer una conexión con el presente de ese momento cuando mi esposo se le cerró toda opción de quimioterapia y lo recordé y dije, no, me levanté, me hinqué. Quiero decirle en paréntesis, que todas las experiencias que tú vives en el pasado, no las menosprecies. Esas oraciones donde te has conectado con Dios, esas crisis, no, eso te va a servir. Van a ser ladrillos, van a ser bloques que te van a ayudar a construir en el futuro. Y ese ladrillito que yo viví con mi hija, ahí sola, cuando se burlaron de ella, fue un ladrillo que me sirvió
para construir ahora que mi esposo me necesitaba a mí. Yo dije, yo tengo que estar fuerte porque mi esposo me apoyó y ahora me toca a mí. Y ese ladrillito me motivó, levántate de la cama, híncate. Y hice una reflexión, a ver, Ani, ¿qué tienes? Papeles no tengo, dinero no tengo, aseguranza médica no tengo. ¿Qué tengo? Mi familia está lejos. Tengo a Dios y miré hacia el techo de la recámara. Señor, yo te tengo a ti, tú lo vas a solucionar. Y empecé a orar, a derramar mi alma ante Dios y sentí en ese momento hablarle al doctor que me operó a mí y me dijo, yo ya no puedo hacer nada, tu esposo lo operaron en Tijuana, ¿qué es lo que podría yo hacer? Pero yo vengo, por si usted sabe, de un programa para hombres que les den la quimioterapia gratis. Él me dijo, no hay, me dijo, nada más para la mujer y en el cáncer de seno. Pues saben, me dijo, pero me miró con mucha compasión a mi esposo y a mí. Me dijo, pero miren, déjenme hablarle al doctor Curaini, el que le dio a usted la quimioterapia. Y él no estaba y me dijo, váyanse a su casa y yo les voy a hablar. Llegamos a casa rogándole a Dios que fuera así, que recibiéramos una buena noticia. El doctor Curaini efectivamente nos dio la quimioterapia que me dio a mí, se la dio a mi esposo. Un año, cada 8 días se la dio. Fue un ángel que Dios usó. Le dio esa quimioterapia gratis y lo vio aproximadamente como 6, 7, 8 años gratis, lo veía. Era un hombre que nos veía y nos daba un beso. Era algo tan maravilloso. Nadie nos creía que a mi esposo, el jefe de oncología del sur de California, le estuviera dando un iraquí la quimioterapia a mi esposo gratis. Nunca vimos en él un rostro cansado, molesto, todo lo contrario, siempre nos daba nuestros 2 besos. Y déjeme decirle que empezamos él y yo a orar todas las noches, repetíamos Hebreos 11, ese pasillo de la fe, los héroes de la fe. Y yo recuerdo que cuando lo empezábamos a decir todas las noches, que no lo aprendimos de memoria, Hebreos 32, 34, llegábamos donde dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de Samuel, de David y de los profetas que por fe conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, pusieron en fuga ejércitos extranjeros y por la fe José Antonio Pérez Contreras y Ana Lilia Satarain de Pérez sanaron de cáncer. Y yo le seguía hasta el versículo 40. Y cuando yo terminaba, le decía a mi esposo, papito, me da vergüenza en aquel día que me diga David, el profeta Samuel, el juez Jefté, que me digan, ¿por qué te metiste en esta lista? Pero yo les voy a decir por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y cada noche que leíamos, recitábamos Hebreos 11, nos fortalecía tanto, tanto, hermanos, que eso nos dio la fuerza, porque el doctor nos dijo, 1 año se le va a administrar quimioterapia. En diciembre 23 la empezó y en diciembre del siguiente año se le va a hacer un estudio para saber cómo está, cómo evolucionó el cáncer. Hermanos, y yo le dije a Dios en enero, febrero, Señor, yo me quiero preparar de aquí
que llegue diciembre. Yo no quiero que me sorprenda octubre, noviembre, diciembre, toda nerviosa. No tengo un año para prepararme espiritualmente buscando ese milagro. Y por eso todas las noches leíamos Hebreos 11. Y luego Dios nos enseñó una oración, ¿verdad? Donde decíamos, Espíritu Santo, Espíritu del Dios vivo, del Dios todopoderoso, envía mensajes a nuestro cerebro y nuestro cerebro lo envía a todas las células, los nervios, a todo nuestro cuerpo, mensajes de vida, de salud, mensajes de un sistema que fortalezca el sistema inmunológico, y empezábamos a invocar esa palabra de Dios sobre nuestro cuerpo, que el Espíritu Santo controlara nuestro cerebro y enviara mensajes de vida, de salud, que así como la sangre corría por todo nuestro cuerpo, que así corrieran los mensajes del cielo sobre la salud en nuestro cuerpo. Y fue algo que lo empezamos a vivir, a experimentar, pero seré sincera, cuando llegó octubre, noviembre, empezó en mí algo. Y yo dije, Señor, yo me preparé todo este año, me estoy preparando, yo no quiero que la duda me asalte. Y ya en diciembre, hermanos, amigos, estábamos mi esposo pastoreando en San Clemente, California, y yo le pedí a Dios, le dije, Señor, háblame, dame una palabra de fortaleza, háblame. Dice la palabra que nuestro Dios nos oye, que nuestro Dios tiene oídos, ¿verdad? Nos oye. Y sabe que yo era maestra de los jóvenes, y cuando llegamos a la iglesia le dije, Señor, ¿cómo me vas a hablar? ¿Por medio de un mensaje, de una alabanza, o por medio de una hermana como lo hiciste con la hermana Felipa de Mazatlán cuando yo viví el cáncer? Y mi esposo predicó, y yo le dije, Señor, quiero que me hables. Terminó el mensaje, no sentí un mensaje de Dios. Cantamos los himnos, no sentí que un himno me hablara Dios por medio de él. Y saludé a todos los hermanos. Dije, a ver si tienen un mensaje de Dios para mí. Nadie tuvo un mensaje. Y ya al final di la clase, porque la clase era al final. Y ya cuando les di a cada uno una cita bíblica, los jóvenes, y cuando dice Apocalipsis capítulo 1, 6, 8, dice, porque he aquí, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Amigos, cuando yo leí esa frase, el todopoderoso, y a mí me tocó, Señor, tú eres el todopoderoso, me estás hablando aquí. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. ¿Y sabe qué? Con esa frase me quedé. Sentí que esa fue la frase que Dios usó. Ese fue el mensaje. Dios me habló por medio de su palabra. Él es el todopoderoso, y así lo hizo Dios. Lo hizo. Y cuando le hicieron el estudio a mi esposo, él salió perfectamente. El doctor le dijo, José Antonio, no hay ni siquiera una señal de donde te corté el intestino. Todo está bien. Para esto el doctor que lo operó le dijo, llamó al gabinete de rayos X, veas lo que veas, no les digas nada, déjamelo a mí. Después nos confesó el doctor eso, el cirujano. Quiere decir que con esas palabras el doctor esperaba que hubiera metástasis, que todo estuviera mal, y se llevó una sorpresa tan grande que no lo podía creer. Le decía, José Antonio, es que yo lo vi, yo lo viví contigo. ¿Cómo estabas tú? ¿Verdad? Y nosotros estamos tan contentos porque Dios es un Dios todopoderoso. Y aquí estamos, aquí estamos. Otra ocasión, que es la última que diré ya para terminar, yo estaba triste también.
pensando qué va a pasar, y si el estudio sale mal, qué va a pasar. Y yo todavía con las quimioterapias en mi cuerpo, y dejé decirle que yo estaba en la mecedora, mi esposo se fue al colegio bíblico a dar clases y yo me quedé en la mecedora sentada viendo hacia afuera por la ventana, y yo le dije: Señor, háblame, háblame, por favor. Cuando mi hija sorda sale de la recámara y como ella podía hablar con dificultad, me dijo: mamá, Dios me dijo, Jesús me dijo que no te preocupes, que mi papá está sano, todo está bien. ¿Usted cómo tomaría eso? ¿Cómo lo tomaría? De una niña aproximadamente unos 8 años que no puede escuchar y habla con mucha dificultad, hablaba. ¿Cómo lo podría usted interpretar? Pero ella no escuchaba la voz humana, pero la voz de Dios sí la escuchó. Y eso a mí me dio tanta fe, tanta. A mí me pasaba lo de Gedeón, cuando Dios le dijo que iba a liberar al pueblo de los madianitas. Y Gedeón le pidió, él pone el pellón así, ahora que esté mojado de esta manera, ahora que esto, 2 veces le cambió el pellón. Oh, hermanos, pero Dios nos escucha. Querida persona que tú nos estás oyendo, si alguna vez vienen y soplan los vientos de la duda, de que el cielo está cerrado, no lo escuches. Dios toda escucha. Dios siempre ha escuchado y Dios siempre te escuchará. Él está con nosotros. Recuerda cómo Dios me habló y Dios me fortaleció. Dios nos acompañó a mi esposo y a mí en este camino. Y aquí estamos para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Estamos vivos. Todas las noches yo toco el cuerpo de mi esposo y le digo: Señor, infinitas gracias porque tú limpiaste su cuerpo de toda célula precancerosa y cancerosa. Y yo me toco y le digo: Señor, infinitas gracias porque limpiaste mi cuerpo de toda célula precancerosa y cancerosa. Quiero ser una hija siempre agradecida con Dios. Quiero vivir lo que dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios nos ha beneficiado. Dios ha sido bueno. Mi hija estudió una maestría en Washington, D.C., de la cultura de sordos. Es maestra en el colegio y aquí estamos para servirles. Estamos vivos, sanos, obviamente con otros achaques de salud, pero aquí estamos dándole la gloria a nuestro Dios. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Aprecio, valoro este tiempo que me han dado. Muchas gracias, hermana Nora. Y dice la palabra de Dios: ¿acaso se ha cortado la mano de Dios para salvar? ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios para sanar? Él está obrando, Él hace milagros, Él sigue haciendo milagros y lo seguirá haciendo. Gracias, hermana Ani, por este hermoso testimonio. Y si te gustó este testimonio, compártelo, que podrá ser de bendición para otra persona. Nos vemos el próximo martes con otro testimonio impactante. Que el Señor Jesús les bendiga. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y los guarde en el hueco de su mano. Amén.